Agradezco a las y el asistente a esta mesa. Contamos con la presencia de Fanny Ruth Lara Figueroa. Bienvenida. También Aide Guadalupe Rodríguez Hernández. Y Ulises Flores Sánchez. Enseguida escucharemos una semblanza de la carrera de cada uno de ellos. Fanny Ruth Lara Figueroa es licenciada en Derecho por la Universidad Académica de Ciencias Sociales, Derecho Acapulco de la Universidad Autónoma de Guerrero. Cuenta con una pasantía internacional en técnicas especiales de interrogatorio y contrainterrogatorio impartido por el Centro de Estudios Sociojurídicos Latinoamericanos en la Universidad Autónoma Latinoamericana en Medellín, Colombia. Fue condecorada con el Premio Estatal al Mérito Civil en la Defensa de los Derechos Humanos por impulsar la cultura de los derechos humanos, el acceso a la justicia, la libertad de expresión y la diversidad sexual. Recibió el título honorífico de doctor honoris causa por el Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia en el año 2019. Ha laborado en la Coordinación Regional de los Servicios Periciales en Acapulco, Coordinación Regional de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado, Directora General de Seguimiento, Control y Evaluación en Asuntos de Derechos Humanos, Asesora de Presidencia y Delegada Regional en Acapulco de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero. Actualmente es promotora de derechos humanos. Aide Guadalupe Rodríguez Hernández es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero. Ha recibido diversos cursos en los cuales son actualización legislativa, módulo materia penal, diplomado en amparo por la Universidad Autónoma de Guerrero, preparación y capacitación para actuarios del Poder Judicial de la Federación, entre otros. Ha impartido también diversos cursos, por ejemplo, principios e instituciones de la materia familiar en el curso de Nociones Generales de Derecho Familiar 2014, Instituto de la Judicatura Federal, entre otros. Dentro del Poder Judicial de la Federación, ha sido oficial judicial del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, oficial judicial del Primer Tribunal Colegiado en materia civil y de trabajo del 21º Circuito, oficial administrativa del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, secretaria ejecutiva del Primer Tribunal Colegiado en materia civil y de trabajo del 21º Circuito, secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, secretaria del Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, secretaria del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región en Culiacán, Sinaloa, secretaria del Tribunal Colegiado en materias penal del 12º Circuito, entre otros. Actualmente es jueza 10º de Distrito en el Estado de Guerrero con residencia en Chilpancingo. Ocupa el cargo de jueza de distrito a partir de noviembre de 2021. Ulises Flores Sánchez es licenciado en Derecho, aprobado con mención honorífica y maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad América de Acapulco. Ha hecho diferentes cursos, entre los cuales se encuentra diplomado en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana y el Instituto de la Judicatura Federal, Escuela Judicial. Especialidad en Derecho de Trabajo y Justicia Laboral por la Escuela Federal de Formación Judicial. Es doctor en Derechos Humanos por el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal, entre otros. Asimismo, ha escrito diversos libros y revistas. Muchas gracias. Son las mismas reglas. Cada ponente contará con 10 minutos para disertar sobre el tema acceso e impartición de justicia expedita y efectiva. Hay diversos subtemas relacionados con la mejora al sistema de justicia de manera integral y también la interrogante: ¿de qué manera la propuesta de reforma judicial considera o deja de considerar las necesidades específicas de los sistemas de justicia locales comparados con el sistema federal? Entre otras, que oportunamente fueron circuladas y que cada uno de los ponentes irá abordando. En primer lugar, tiene usted la palabra, corresponde a la licenciada Fanny, que empiece, y entonces ella más adelante.
Pues bueno, primero que nada, pues, ¿se escuchan? Ahora sí. Bueno, primero, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por esta invitación que se me hace para volver a participar, sobre todo con este tema importante que pareciera que solamente es preocupante para el Poder Judicial de la Federación o para las personas que también trabajan en el Poder Judicial del Estado, pero lo cual no es así. No es así porque no solamente soy encargada de promover los derechos humanos en mi estado, sino también soy una abogada litigante y me voy a topar y me voy a encontrar con muchas cosas que no van a ser agradables, sobre todo porque me gusta trabajar con las víctimas, ¿no? Y lo que buscamos es precisamente el tema de la justicia, una verdadera justicia que puedas accesar precisamente desde que entras a un ministerio público, lo cual es muy difícil. Y bueno, por eso el día de hoy vamos a participar estos 10 minutos, de los cuales creo que me quedan 8, y entonces voy a arrancar para no comérmelos yo solita aquí los 8 minutos. Bueno, primero decir y tener presente todos que hablar de justicia en México y en Guerrero es muy difícil. Sabemos los que defendemos derechos humanos y trabajamos con víctimas, y hablo de personas que han sido desaparecidas, trabajar con los familiares, con personas de la comunidad LGBT que han perdido por crímenes de odio a sus amigos, a sus familiares, mujeres víctimas de feminicidio, sus familiares, trabajar con ellos. Es muy difícil conseguir justicia en nuestro país. ¿A qué le tememos nosotros cuando hablamos de la impartición de justicia? Si de por sí, si cuando llegamos a un ministerio público topamos con la falta de acceso precisamente para poder integrar nuestra carpeta de investigación y que sea una investigación realmente concreta al hecho, que sea una investigación que tenga todos los datos de prueba que le pueda llevar al Poder Judicial del Estado para que pueda resolver favorablemente buscando justicia. ¿Qué es nuestra esperanza? Llegar cuando existen todas esas irregularidades, todas esas anomalías, la falta de criterio jurídico, la falta de aplicación de leyes, la falta de investigación de los ministerios públicos. Nuestra esperanza como sociedad civil, nuestra esperanza como abogados es llegar a la federación a través del amparo, a través de un recurso, a través de la revisión. A mí me pone a pensar mucho que yo vaya a llegar a buscar eso y que me tope con alguien que llegó por un voto popular. Un voto popular. Yo no dudo que hay personas en la sociedad que tienen mucho conocimiento jurídico, pero no la experiencia para realizar un proyecto, no la experiencia para trabajar en un juzgado de amparo. Quiero decir con esto que si mi esperanza está basada en eso, para hacer valer todas las irregularidades y todas las anomalías que existieron, y me toca que resuelve alguien que desconoce totalmente, o un magistrado que al momento de llevar a cabo la revisión, o que se unan los 3 magistrados en pleno y empiecen a debatir, ninguno sepa. Entonces yo estoy de acuerdo y estoy consciente y creo que sí es necesaria una reforma judicial, pero no una reforma política, a modo. Porque los ministros, los magistrados y los jueces, si bien es cierto, sabemos que se mandan, ¿no? O sea, los nombres por los ministros se mandan, y que incluso son elegidos como se acostumbra, ¿no? Pero ¿qué va a pasar ahora cuando salgan a votar las personas? ¿Nos conocen? ¿Nos conocen? Yo la verdad es que sí me pongo a pensar y creo que no podemos tener realmente una impartición de justicia o un verdadero acceso si no contamos precisamente con los perfiles idóneos, con la experiencia de las personas que van a estar encargadas. A mí me preocupa mucho eso, porque al trabajar con víctimas y buscar precisamente eso que pocas veces llega, porque tenemos un índice muy elevado de impunidad, obviamente abre una puerta más grande. ¿A qué me quiero referir con esto? Si de por sí, y lo digo abiertamente y sin ofender a nadie, porque siempre han existido malos servidores públicos, pésimos servidores públicos, buenos servidores públicos y excelentes servidores públicos. Esa es una realidad, nadie es perfecto y muchas veces es así. Pero si desde el Estado, que se ha visto muy comúnmente que existe la corrupción tanto en el Ministerio Público, el nepotismo también, y se ve en los tribunales del Estado, y se ve por supuesto también en el Tribunal Federal, tenemos que decir lo que sí hay actos de corrupción, y voy a ser muy franca y muy honesta porque yo no pertenezco ni al Estado ni al municipio, soy totalmente autónoma. Tenemos 2 ejemplos claros. Uno de una ministra que fue impuesta, que tiene apellido Batres, que desconoce totalmente el sistema y que públicamente han sacado videos de ella donde no conoce la materia. Multipliquen a ella por 100 que hayan sido elegidas. Imagínense, y yo me pongo a pensar,
no me pongo a pensar yo como ustedes en la institución, me pongo a pensar quién va a impartir justicia, quién va a revisar mi asunto, quién va a asegurarle justicia a la víctima. ¿Quién puede garantizar eso? Solamente el conocimiento, el profesionalismo. Yo sí reconozco el trabajo del Poder Judicial porque hace años tuve el gusto de trabajar también y por supuesto que conocí personas que hacían muy bien su trabajo, hay personas que lo hacen muy bien, pero también es una realidad que abandonan muchas cosas, abandonan incluso el tiempo con su familia, sacrifican, se tienen que quedar y tenemos hechos, pues que lo tengo que decir, hay personas que han caído enfermas y muchas han tenido que perder de verdad la vida y sus familias en muchas ocasiones por enfermedades o por consecuencias de salud. Lo entiendo y tal cual alguien lo mencionó, creo que fue de aquí del Colegio de Abogados, decía tal cual, ¿no? Que aquí se hacen las familias, pero de verdad tiene que ver con estar todo el día metido en su centro de trabajo, pero también hay algo. Yo leí en la reforma judicial que va a ser una votación cada 3 años. Imagínense ustedes que empezaron siendo oficiales judiciales para poder ser actuarios, posteriormente secretarios, posteriormente jueces y poder llegar a ser magistrados, ya no les digo que ministros, si ya no va a ser una carrera judicial, que también nos perjudica a nosotros porque el desánimo del funcionario en materia de amparo y de todas esas cuestiones repercute en nosotros por el ánimo de ser objetivos, tener mayor compromiso para realizar lo que es una sentencia, ya sea en los juzgados o a través de una revisión que se haga. Yo creo que es eso lo que nos limita. Y por supuesto también decir que algo que nos preocupa a nosotros es saber que no solamente la corrupción que se tiene que ver con el tema del dinero. La corrupción sí existe y hay que ser muy realistas. Entiendo que quieren hacer esta parte de tener un sistema disciplinario, pero también hay que ver que las irregularidades muchas veces vienen desde el Ministerio Público y que una resolución que sale del Poder Judicial de la Federación tiene que ver con la falta de elementos que no se encuentran en el expediente y tienen que salir. Y esto es lo que ha salido en la televisión, por eso yo llamo que es una reforma más que nada política y que no tiene que ver, que vele por los intereses de verdad de las víctimas. No está velando los intereses de las víctimas, no las está incluyendo en la reforma a las víctimas y eso para mí es muy preocupante. Creo que una de las salidas sería realmente una capacitación comprometida, pero desde la Fiscalía General del Estado, de cada entidad, pero una capacitación verdadera. La carga de trabajo es elevada, pero pueden hacerlo. Eso es lo que va a garantizar desde el momento de que detienen a las personas, que no estén inventando sus informes homologados, que no estén tardando en poner al detenido, que realmente vaya bien en la elaboración de esa carpeta de investigación, porque si surge un amparo, si surge alguna cuestión por retención o por cualquier cosa nuestra y que lo deja en libertad la Federación, ¿qué es lo que dicen? Hay corrupción porque dejó en libertad a tal persona que se presume como un delincuente, y eso es una realidad, pero tiene que ver en los 3 órdenes, en todo el sistema que tiene que ver con justicia. Ahí es donde todos y todas, porque nadie es exento de que podamos llegar a ser víctimas de algún tipo de delito, claro, que no se da aquí en Guerrero, ¿verdad? Pero puede pasar, y entonces ahí sí es donde lo vamos a vivir, no solamente defendiendo los casos, sino viviendo en carne propia la impunidad a través de la falta de criterio jurídico, a través precisamente de un compromiso institucional. Yo creo que con eso lo dejo porque ya me queda 1 minuto y bueno, para tener una eficaz impartición de justicia, creo que todos debemos de tener un compromiso, instituciones y sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias por su brillante exposición. Ahora continúa con el mismo tema y las mismas preguntas detonante, la jueza Aide Guadalupe. Adelante. Buenas tardes. Ese subtema dice, por una mejora al sistema de justicia de manera integral. La pregunta es, ¿de qué manera la propuesta de reforma judicial considera o deja de considerar las necesidades específicas de los sistemas de justicia locales comparadas con el sistema federal? Y me gustaría destacar un punto relevante de la iniciativa. Voy a leer la parte conducente. Dice, en México, los tribunales judiciales encargados de la administración de justicia del fuero común, así como los tribunales federales, tienen procesos lentos, caros, tortuosos y que almacenan grandes cantidades de papel en cada uno de los casos.
por lo que los juicios, procesos judiciales y desahogo de probanzas en la administración de justicia llevados a cabo por ellos están muy lejos de ser garantes de una justicia pronta y expedita. Y en cuanto al fuero común, que es este subtema en particular, sí hace diversas menciones, pero todo prácticamente se refiere a la remuneración. Y en algunos puntos insiste en que nadie puede ganar más que el presidente de la República y además se toca el tema de los tribunales locales como una cuestión accesoria a lo principal, que es el Poder Judicial Federal. Ahora bien, la iniciativa se centra en la designación de ministros, magistrados y jueces federales y hace énfasis en las pretendidas deficiencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, no se aborda el fondo de los problemas. ¿Cuál es el problema principal? Lo digo con conocimiento de causa. Como quizá aquí muchos de ustedes, yo empecé en el ámbito jurídico como meritorio en el fuero común. Me tocó estar en un juzgado civil. Traje aquí algo que se me pegó. ¿Todos lo conocen? Sí, por esta aguja nos peleamos en el fuero común. Éramos 11 meritorios. 11 meritorios disputándonos una aguja. Ese es realmente el trabajo principal. Me traje un dedal que yo no conocía en el fuero común. Los conocí, se los juro, hasta que estuve en el Poder Judicial de la Federación, en donde también inicié como meritoria. ¿A qué quiero llegar con esto? Esto, en mi opinión, lo que yo expongo aquí es eminentemente práctico. ¿Por qué? Porque lo viví desde entonces, lo vivo continuamente en el fuero federal también. He pasado por varias etapas en la carrera judicial. Como yo les dije, fui meritoria en el fuero común, fui meritoria en el fuero federal también. A mí me tocó luchar y hasta ahorita me toca batallar por hojas y por tones, lo que antes no pasaba. Entonces, ¿cuál es el problema de esta iniciativa? Esa iniciativa no aborda el fondo de los problemas que tenemos. ¿Cuáles son los principales problemas que tenemos en el día a día? El principal motivo, creo yo, obedece al exceso de trabajo y a la falta de recursos. Recursos en todos los sentidos, recursos materiales. Como ya lo dije, hay que economizar, hay que luchar por conseguir hojas y túneles, porque eso lo hemos experimentado. Por otra parte, en cuanto a los temas de recursos humanos, como ustedes saben, y no me van a dejar mentir, tanto en el fuero común como en el fuero federal, el personal realmente que tenemos está muy limitado. No podemos nosotros solicitar una plaza con la seguridad de que nos va a ser otorgada. Ni siquiera nos están cubriendo licencias médicas y eso no se sabe hacia afuera, ¿sí? Sí, se exige mucho. Todos nosotros, creo yo, que nadie está en los juzgados, nadie está a fuerza. Yo tengo la convicción, y eso lo repito siempre, de que tengo el trabajo que yo quiero, no el trabajo que alguien me consiguió. Yo gané el concurso de oposición y así también en mi ingreso como secretaria fue de esa manera, estudiando la especialidad. Entonces aquí, como la magistrada, como algunas titulares también, estudiamos la especialidad, estuvimos 6 años en México, perdón, no 6 años, 6 meses, perdón, se hicieron 6 años. Entonces, sí, entonces estuvimos de sola, entramos a las 8 de la mañana, salimos a las 8 de la noche estudiando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No se están privilegiando algunos temas, ni siquiera se menciona la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos. ¿La gente quiere justicia? Sí, quiere justicia. ¿Qué pasa? Hay muchísimos conflictos en el día a día que pueden solucionarse con una intervención sencilla, una plática quizá de una autoridad, sí, pero no se está dando esa solución. Simplemente la nueva ley, que por cierto se acaba de publicar hace unos meses, ni siquiera es mencionada. ¿Qué es lo que pasa? No se contemplan recursos financieros ni se mencionan prácticamente. Únicamente mencionan lo del Tribunal de Disciplina Judicial y la administración de los recursos en todos los sentidos, pero no se fijan en lo que realmente pasa en el día a día en los juzgados. Por otra parte, también hay que considerar que se trata de una labor altamente especializada. ¿Qué pasa? Si queremos ahora cubrir una plaza, hay que recurrir a listas.
Sí es muy saludable ese sistema de listas. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? A veces las personas que vienen entrando al sistema de listas no tienen experiencia, incluso no saben, y eso sí se los voy a decir, porque a mí me tocó, no saben ni costurar. Exactamente, entonces todos empezamos de cero en algún momento dado, pero en un juzgado es muy complicado esperar a alguien que aprenda. ¿Por qué? Porque básicamente hay que hacerlo, el trabajo no espera. Por otra parte, no se centra la reforma en las necesidades del personal. Creo que lo más valioso que tenemos en institución son nuestros recursos humanos, ¿sí? Entonces, ¿sí? No se centra, no saben, o al menos no tengo conocimiento de eso, que a una de las personas que interviene en una reforma se haya ido a parar a un juzgado, a ver, y especialmente en un turno. ¿Cuánto tiempo duran aquí en Acapulco los turnos de juzgado? En Chilpancingo son 2 semanas. Y ahorita regresando a mis vacaciones, porque estoy de vacaciones, por cierto, son 3 semanas, 3 semanas de turno. En otra institución son turnos tan largos, tan prolongados. Entonces, esa reforma pierde de vista muchas cosas y pierde de vista esto en particular. Por otra parte, en ese contexto, yo creo que en lo que debió centrarse la reforma, claro, hace falta reforma, sí, pero ¿qué es lo que debió haber pasado? Debió centrarse sobre todo en los recursos humanos. Es razonable para una persona estar cubriendo guardias prolongadas, es razonable cubrir las guardias a altas horas de la madrugada y 1, 2, 3, 4 veces a la semana. No, creo yo que no. Por otra parte, quiero, antes de que se me acabe, no tengo un minuto, quiero hacer mención de otra cosa: capacitación. La propuesta principal es la capacitación, la formación, y para esto hay material. El defenestrado, entonces juez Juan Pablo Gómez Fierro, escribió este libro junto con otros. Hay que estudiar, hay que aprender a hacer proyectos de sentencia. Este libro se lo regalé a mi personal cuando llegué al juzgado, a los oficiales. Lamentablemente, pues algunos no han tomado mucho en cuenta, pero al menos lo otro se hace. Eso es lo que se trata: aprender, estudiar. Y paso el micrófono a mi compañero. ¿Quedan más cosas? Yo creo que ya le di las caras a algunos de los compañeros titulares. Ya me decían, ese es el de los correos. El de los correos que les estoy bombardeando con los correos de mis publicaciones. Ay, ¿qué soy yo? Porque siempre les ando ahí mandando mis cosas, mis ocurrencias. Es muy rapidito esto, lo del acceso a la justicia, pero para hacerlo más rapidito, pues yo no les voy a enseñar ni les voy a decir qué es el acceso a la justicia. Simplemente de dónde deriva el asunto de lo de la reforma. Todo tiene que ver con la reforma de 2008, 2010 y 2011, dentro de los que se reformaron el artículo 17. Pero lo que me interesa destacar en el punto es el hecho de que se haya ampliado el elenco constitucional de los derechos humanos en la reforma de 2011 y el hecho de que se haya ampliado también los mecanismos de protección de defensa de los derechos humanos es lo que nos amplía el acceso a la justicia. El acceso a la justicia traducido como el derecho que tiene cualquier ciudadano de a pie de acudir a que se le resuelva su problema. Es mucha la demanda que se hace o que se tiene dentro del Poder Judicial, porque la mayoría de los abogados postulantes, obviamente porque esa es su función y esa es su profesión y ese es su trabajo, es su negocio, cuando acuden ante ellos los ciudadanos que tienen un problema a resolver, un conflicto a resolver, el abogado postulante le conviene más irse a juicio que irse a un medio alternativo de solución. Y entonces, lamentablemente, en el foro jurídico, al menos en Guerrero, se ha vuelto el postulante y litigante como un abogado de choque. Yo prefiero irme a juicio para que mi cliente diga, sí, es buen abogado y
ese es el bueno, y no andar arreglando el conflicto o el problema a través de un medio alternativo de solución. Y entonces es mejor visto por el cliente, el abogado que dice, pues tiene mucho prestigio porque ha ganado muchos asuntos en el juzgado o en los juzgados, y entonces con eso me voy a ir. Pero son asuntos en donde se pueden resolver sin llegar a la instancia judicial y en donde se pueden aplicar las soluciones alternas, los medios alternativos de solución. No tenemos esa cultura en el país, sobre todo los postulantes, de darle la opción al ciudadano, de decirle, mira, como dice el dicho, más vale un mal arreglo que un buen pleito. Te vas a llevar tantos años en solucionar tu conflicto de manera judicial y mejor lo arreglamos aquí de manera por las buenas. No le decimos eso al ciudadano porque nos conviene o le conviene al postulante cobrar por los honorarios, y sobre todo, pues entre más largo hace el juicio, entre más va larga, con recursos o llamadas largo judicial como las chicanadas, alargar el asunto, pues le conviene al abogado porque va a cobrar más, y cuando las cosas se podían resolver de manera muy sencilla. Entonces yo soy más por los medios alternativos de solución. Le apuesto más a eso que andar alargando los juicios, alargando juicios. Del acceso a la justicia. Una tutela judicial efectiva, muy sencillo, con los modelos de solución de conflictos. Ya sabemos todos cuáles son los medios de solución de conflictos, que está la telecomposición, la autodefensa y la autocomposición. Y dentro de la telecomposición, la mediación, conciliación, lo que refiere a la compañera de la instancia de los derechos humanos, el arbitraje y el proceso. Pero tomar el proceso judicial como último recurso, cuando ya de plano ya no haya algún tipo de solución, o de plano las partes digan, no, yo no estoy de acuerdo con llegar a la propuesta que me está proponiendo el mediador, el conciliador o el árbitro para solucionar el conflicto. Entonces, lo que hay, no como dice la iniciativa de reformas, que haya rezago. Yo lo veo como una saturación o una sobredemanda en la instancia judicial, debido a que se amplió el catálogo de derechos humanos y se amplió los mecanismos judiciales de solución de los conflictos, pero no se le da importancia o la relevancia que se requiere para los medios alternativos de solución. Y entonces yo apenas estamos viendo cómo se está implementando los centros de conciliación y arbitraje, que apenas se están implementando a nivel federal, pero a nivel local, y otra vez volvemos a lo que ya habíamos hablado. Todo, siempre, la mayor parte de los problemas en materia de acceso a la justicia radica y tiene su origen en la instancia local. Desde la seguridad pública, que es el policía, desde el Ministerio Público o el fiscal, que es con los que tienen el primer contacto el ciudadano con el policía, y el Ministerio Público, que ellos son los encargados de la administración y procuración de justicia, que eso no se distingue en la reforma. En la reforma se dice claramente en la exposición de motivos, se le hizo una encuesta a la ciudadanía, y la ciudadanía dijo, sí, hay corrupción y hay lentitud en el sistema de justicia por los ministerios públicos. Ministerio Público, ustedes ya saben, no es Poder Judicial. Ministerio Público es procurador, administrador y procuración de justicia. Nosotros somos impartidores de justicia, que es totalmente diferente.
Entonces, debido a esa saturación, es que vienen las cargas de trabajo dentro de los órganos judiciales porque se dejan a un lado los medios alternativos de solución. Y entonces, estadísticamente hablando, en una semana, eso es de un día, datos de la Oficina de Correspondencia Común en materia de amparo indirecto, en una semana ingresan físicamente nada más, eso sin contar lo que ingresa por vía electrónica o por vía acusación judicial, demandas de amparo indirecto, 145 demandas de amparo en una semana. En un mes, 406 demandas de amparo. 406 demandas de amparo en un mes, pero en un mes donde, ¿cómo se llama? En un mes donde es un periodo vacacional con las nuevas reglas de las guardias de los juzgados. 406 demandas en un mes. Pero en un mes normal, en un mes ordinario, donde no hay vacaciones, el ingreso por demanda de amparo indirecto es de 415. Ya me van a pasar la amarilla. 415 demandas. Cuando es en un mes normal, en un mes en juzgado de distrito, cuando todos los juzgados están trabajando, que no están de vacaciones, 509 demandas de amparo. 509 demandas de amparo. ¿Anual? Imagínense nada más, multiplíquenlo. Pero ahora, a nivel tribunal colegiado, y hablo del colegiado de la Secretaría de Distrito, y no van a tener problemas, sin decir ponencias, pero en un tribunal colegiado de demanda de amparo directo, que ya están en ponencia, pendiente de resolución, en una ponencia son 152 demandas de amparo directo, sin importar la materia, van incluidas las materias de las que somos especializados. De revisiones por ponencia son 177 revisiones. En total del tribunal, el tribunal tiene en su ponencia 440 demandas de amparo directo pendientes de resolución y revisiones 535, ¿sí? Y de trámite nada más tiene directo 64 demandas de amparo directo en trámite y 76. No nos vamos a dar abasto. Totalmente. Y como ya pasaba la tarjeta roja, ya. Una disculpa, de verdad que para qué los invito si los estoy limitando en cuanto al tiempo, pero una disculpa a todos. Yo sé que tienen muchas cosas que decir, la reforma es realmente amplia, pero como les comenté, es una dinámica que se marcó de la Escuela Federal de Información Judicial, 3 ponentes, 1 hora, que en realidad yo les dije que ya sacando cuentas y unas cuentas raras, y que la conclusión que solo eran 10 minutos, por ponente no se podía más. Quedan muchas cosas en el tintero, pues seguiremos trabajando sobre el tema. Les reitero la petición en cuanto a formular propuestas. Yo sé que todos tenemos otros datos, pero ese dato del trabajo no se los vamos a contar, lo sabemos perfectamente. Y bueno, la conclusión entiendo que son esos medios alternativos de solución de conflicto en forma genérica, esa amplitud que se le dio al juicio de amparo, cuya carga que tiene, incluso eso que los expedientes estén así, ¿ustedes creen que los recibimos con mucho gusto? No, ya vienen engrosados y aparte se les agrega lo que sigue.
definitivamente somos los últimos en terminar esa cosa de engrosar a su poder, y ahora con expedientes electrónicos es mucho más difícil una lectura de algo tan que dice verdad la reforma, pero no es que nos quitemos la culpa, simple y sencillamente, ya retomando el tema inicial, pues los actores no somos solo nosotros, y actores como cuestiones principales, ¿no?, de demandantes, es un conjunto que se debe ver así para resolver en forma integral. Todavía les pregunto si tenemos 10 minutos para alguna pregunta de público, alguna intervención. Pueden hacer pregunta a cualquiera de los ponentes, aquí los tengo. Entonces, me dijeron antes que estaban en esa disposición. Adelante, ¿quién? Perfecto. Bueno, fue la primera que vi. Adelante, por favor, con los micrófonos. ¿Es suficiente si se hablara sin micrófono? Buenas tardes, casi noches, a todas y a todos. Alfonso Treviño Rivera, abogado postulante, defensor de derechos humanos, presidente de una asociación civil para ese fin, ese objeto social. Y pues actualmente también el compromiso de apoyar jurídicamente a las mujeres constructoras de paz en el municipio de Zihuatanejo para atender casos de mujeres en situación de cárcel incluso. Quiero decirles que efectivamente esta reforma pues no está dentro de lo que creemos y consideramos que nos pueda beneficiar para mejorar el sistema judicial en este sentido, porque los vicios de corrupción vienen de los corruptores y corrompidos, que son los ministerios públicos, que son los policías ministeriales, que son los jueces y secretarios de acuerdos de primera instancia. Y realmente, como abogado postulante, quiero decirles que hay muchos que están haciendo impulso en el Congreso Federal, en las comunidades, en sus reuniones informativas, que ni siquiera, aún siendo abogados, se han venido a parar a litigar un asunto de amparo. Entonces, desconocen totalmente cómo se vive la situación acá en los juzgados de distrito, en los tribunales colegiados, y opinan solamente porque les dicen y porque escuchan y porque viene la marea de lo que por ahí la compañera como que se dio un resbalón, ¿no? Ya se vio el mensaje subliminal, pero yo creo que el servidor que les habla, tenemos aquí varios asuntos de amparo, porque los jueces de primera instancia hacen sus acuerdos no pensando en la imparcialidad, sino que no buscan la justicia, sino buscan beneficiar a aquellos que les van a traer algún beneficio a ellos también. Y viviéndolo de esta manera, pues vienen los recursos de reconsideración, vienen los recursos de apelación, y después nos desechan esos recursos y tenemos que acudir al amparo indirecto. Y cuando sacan las sentencias aferradas a sus criterios, sin aplicar los protocolos de actuación en los casos donde deben de juzgar con perspectiva de género, que deben de llegarse los elementos y medios de prueba oficiosamente, aun cuando la defensa no haya ofrecido, ellos no lo hacen, se van en su criterio particular, y eso perjudica pues indirectamente a los trabajadores del Poder Judicial Federal, porque los recarga de trabajo que no debería de ser. Entonces, yo creo que desde allí estamos mal, y la corrupción no es nada más monetaria, sino también en el fraude procesal que se vive en el día a día allá en los terrenos de primera instancia. Entonces, yo creo que lo de la reforma que decía aquí el doctor también, de los derechos humanos y todo esto, de la última reforma del 2011, pues nos viene a beneficiar a los justiciables, pero si no se respeta y no se aplican esos protocolos de actuación desde en su primer momento, que es ante la denuncia, ante los ministerios públicos, ante la integración de las carpetas de investigación, que ni siquiera investigan, pero
tenemos un sistema, vamos a referirnos al penal acusatorio, son etapas, y si ya se pasó la etapa de la investigación complementaria, ya no pueden aportar pruebas que el defensor de oficio, el defensor público no hizo, porque no tiene los recursos, porque no tiene los peritos que lo apoyen para que se hagan las pruebas periciales y las ofrezca para hacer una adecuada defensa. Y cuando llegue el defensor particular, ya se pasó la etapa, y ya no podemos que se haga la justicia como adecuadamente debe de ser. Y eso nos perjudica aquí, a ustedes, porque los carga de trabajo. ¿Es cuánto? Gracias. ¿Alguna otra participación? Buenas tardes a todos, compañeros. Quiero dar mi aportación en cuanto a la reforma. A mí me preocupan muchos puntos. Uno, que no estemos dando la información como los integrantes que somos del Poder Judicial a nuestras familias, a nuestros amigos y a todo el grupo en general, porque mucha gente desconoce en sí la reforma judicial, y creo que esta conferencia que se está dando pues nos va a servir de mucho para implementar esa información. Hay un odio ahorita en sí, en general, de la comunidad, del pueblo hacia nosotros. Entonces, pues sí hay que hablar con la verdad, sí hay que decir todo lo que estamos viviendo, todo lo que se está pasando aquí, todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos dejado, porque creo que muchos hemos dejado nuestras familias o no hemos hecho muchas cosas porque estamos aquí laborando, no estamos día, estamos tarde, estamos en la noche muchas veces. Entonces hay que poner énfasis en informar. Otro punto que a mí me preocupa es en relación a los pueblos indígenas. ¿Qué va a pasar con esos pueblos indígenas en caso de que siga su curso esta reforma? Los pueblos indígenas están apartados. Los pueblos indígenas pues realmente no hablan dialectos. Entonces, ¿cómo les va a llegar esta información? ¿Cómo van a ser informados? No tienen la información porque en muchos casos pues no les llegan a redes sociales, no tienen el internet. Entonces, ¿cómo se van a informar? Ese es otro punto. También otro punto en cuanto a que todos sabemos cómo se maneja el Ministerio Público, donde radica todo, donde viene todo el problema. Muchos de nosotros yo creo que hemos acudido al Ministerio Público porque somos parte o porque somos víctimas. A mí en un caso me tocó ir y poner una denuncia. Entonces, desde que llegamos vemos la deficiencia en el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque no tienen el material, porque el que está de guardia no se encuentra, porque anda tomando un café, porque está ocupado y nos dice, no, pues ahorita, y la interponemos y vemos que nuestro asunto no avanza. Vemos que la denuncia no sigue su cauce, vemos la corrupción porque nos están pidiendo dinero a cambio de que el asunto avance, y vemos muchas situaciones que aquí no las estamos viendo, porque aquí no piden material, aquí las personas, los gobernados que llegan acá no traen su paquete de hojas a comparación de lo que nos piden allá, y como se dice, pues nos piden mochadas. Y bueno, otro punto también es que creo que lo que mencionaba el compañero Ulises, que el sistema, las reformas que se dieron, pues creo que hay un gran atraso en eso. ¿Por qué? Porque la reforma se vino desde el 2008, entonces no se ha dado esa información también, creo, de las controversias para que se llegue a un arreglo y no se llegue a juicio. Si mencionó el compañero Ulises que efectivamente desde el 2008 se vino la reforma y hasta ahorita se está implementando en materia federal, entonces hay mucho campo y hay mucho que avanzar en ese aspecto. Porque ya tenemos años con esta reforma, ya más de 10 años, y no vemos mucho avance. Esa es mi opinión.